por alguien que no sea presbítero. Así lo pide la estrecha correlación entre realidad eucarística, comunidad celebrante y sacerdocio ministerial. Este ministerio de presidencia se retrotrae a los orígenes cristianos y es la expresión de un nexo muy estrecho entre Eucaristía y sacerdocio. Y por ello, a mí particularmente me suscita algunos interrogantes la disociación que se establece a veces, motivados por necesidades urgentes, entre responsabilidad fáctica de la cura pastoral de una comunidad cristiana y las tareas litúrgico-sacramentales. En el plano de la reflexión teológica, pero también en el de la vivencia del ministerio ordenado. La celebración litúrgica, especialmente la celebración de la Eucaristía, visibiliza simbólicamente el sentido de una existencia sacerdotal. Es lugar privilegiado para que el sacerdote encuentre la plena verdad de su identidad teológico-eclesial y puede retenerse también como lugar decisivo incluso de su propia identidad social, por el papel que juega en la simbolización de los grandes momentos de la existencia humana. Perder el gusto por la celebración de la Eucaristía equivaldría, en consecuencia, a mi modo de ver, para un sacerdote, a perder el sentido de la propia ordenación y, sobre todo, a verse privado de participar a fondo en el gran tesoro espiritual de la Iglesia. Esta le ofrece la posibilidad de contribuir decisivamente, ejerciendo el ministerio de presidencia eucarística, a que los hombres presenten a Dios, en unión con Cristo y vivificados por el Espíritu Santo, su propia vida, su quehacer cotidiano y el conjunto de su existencia. Punto 4. Dimensión de humanidad. En relación con el ministerio ordenado, puede constatarse, por ejemplo, un cierto déficit neumatológico en el primer documento que aprobó el Vaticano II, que fue sacrosanto de un concilio, concreto en el número 7. Pero este déficit se ha ido superando felizmente después. Y no solo en otros textos conciliares, como por ejemplo el Presbyterorum Ordinis, sino especialmente en documentos magisteriales posteriores, como Pastores de Bobovis, y en numerosos estudios sobre la teología y la espiritualidad ministerial. A mí me parece, por ejemplo, muy significativo que la exhortación Pastores de Bobovis exponga todo el capítulo 2, dedicado a la naturaleza y misión del sacerdote ministerial, bajo la guía de Lucas 4, 18-21, donde Cristo aparece como ungido y enviado por el Espíritu para el cumplimiento de una misión que consiste en la proclamación de la buena nueva. Además, presenta al Espíritu como el protagonista de la configuración con Cristo, del ejercicio ministerial y de la vida del presbítero. La vinculación con el Espíritu Santo es de importancia, no solo para comprender la naturaleza del ministerio sacerdotal, sino también para concretar la vivencia personal en cuanto a instrumentos vivos del Espíritu. Porque este ministerio implica, como he dicho, ciertamente una configuración ontológica con Cristo en cuanto a participación de su único sacerdocio y de su unción por el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo lleva consigo un proceso espiritual de configuración, en el cual la fuerza del Espíritu Santo irá convirtiendo en existencialmente sacerdote a aquel que ya lo es sacramentalmente por la ordenación. El ministerio sacerdotal, precisamente por ser participación del único sacerdocio de Cristo, se encuentra animado desde dentro por un dinamismo neumatológico, como lo estaba el sacerdocio de Cristo. Y la persona que ha recibido la ordenación es alguien de quien el Espíritu se ha posesionado para ponerla totalmente al servicio de la misión de Cristo y de la Iglesia. Y del presbítero, en consecuencia, se pide que se muestre disponible a sus inspiraciones, que se
se deje conducir por Él, que se ponga a su escucha, que se abra sus dones, en una palabra, que le sean fiel. Así podrá mantener también la fidelidad para con los seres humanos concretos a los que se debe en razón de su ministerio. Y una ayuda importante para redescubrir esta vinculación entre Espíritu Santo y el ministerio ordenado, por ejemplo, lo son las fuentes bíblicas, omito aquí las referencias concretas, e igualmente lo son las oraciones de la liturgia de la ordenación, donde la referencia al Espíritu Santo es reiterada, tanto a propósito del obispo, sobre el que se pide que descienda la fuerza que viene de Dios o espíritus principales, como del presbítero, cuyo interior se pide que sea renovado por el Espíritu Sanctatis, o como igualmente del diácono, sobre el que se pide el envío del Espíritu Santo. La ordenación así, tanto por el gesto epiclético de la imposición de manos, como por los textos de las oraciones ordenatorias, aparece como el don del Espíritu Santo a los ordenados, que los capacita para ejercer el ministerio eclesial y que los colma convirtiéndolos, y esta es una expresión que se halla en la tradición, en vasos suyos, vasos del Espíritu Santo. La precedencia de los dones divinos y de su gratuidad marca así la conciencia eclesial con tal fuerza que el hecho de ser ordenados equivale a ser investidos del Espíritu Santo. Y el ministerio ordenado puede en verdad considerarse como un don suyo, es decir, como un carisma. Y desde estas fuentes bíblicas litúrgicas se comprende mejor que la contraposición alternativa entre carisma y ministerio, convertida con frecuencia en tópico común, tenga en realidad unos fundamentos frágiles. Primero, porque a mí me parece que no se corresponde con la realidad histórica, un supuesto modelo político, como si en las comunidades paulinas se hubiera dado la sustitución progresiva de una organización inicial totalmente carismática, más auténtica en cuanto más primitiva, por otra organización más tardía, menos originaria en razón de su posterioridad, en la cual el ministerio ordenado había terminado absorbiendo y domesticando, es decir, anulando todos los demás carismas. Y en segundo lugar, porque tampoco puede sostenerse que el ministerio ordenado nada tenga que ver con la realidad del Espíritu Santo. Es también un don suyo y, por tanto, es una realidad neumatológica. En este sentido, como dice 1 Timoteo, es un carisma. La precedencia del Espíritu Santo antecede a toda capacidad instituyente de la Iglesia y a toda potestad otorgada al sacerdote por la imposición de manos. También y especialmente a la potestad de presidir y consagrar la Eucaristía. Y permitidme que de nuevo aquí haga una referencia, por su gran interés neumatológico, a los textos de las plegarias eucarísticas, especialmente las tres añadidas en la edición posconciliar del Misal Romano. Mientras que en la primera, en el canon romano, no hay mención explícita del Espíritu Santo, las tres siguientes contienen una invocación del Espíritu, la epíclesis, para que con su poder santificador transforme los dones presentados, el pan y el vino, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Con ello, no solo la plegaria eucarística adquiere una estructura trinitaria, es que además la fuerza santificadora del Espíritu Santo aparece como la fuerza consecratoria decisiva, que permite al sacerdote retomar in persona Christi las palabras del Señor, cuyo memorial se celebra y que hace del mismo algo fructuoso y algo vivificante para todos los que participan en él. Y de nuevo nos encontramos aquí con una idea ya reiterada. La precedencia del Espíritu Santo evita el riesgo de confundir al ministro de la liturgia con el autor de la gracia y de identificar al sacerdote con el verdadero dispensador de los dones divinos. Y a mí me llama la atención